Bueno, y ayer fue el primer día de esta segunda fase del periodo escolar de este año escolar 2017-2018, pero inició la docencia en esta fase con una muy baja asistencia de estudiantes. Se habla de que algunos medios calculan de que en distintos centros de educación en el país no asistieron más del 50% de los estudiantes, y hay que recordar que esta es una responsabilidad de las familias, de los padres, de los tutores, de los niños, de los adolescentes y de los propios jóvenes, que tienen que asumir ese deber, ese compromiso de apoyar el esfuerzo que el país, que la sociedad dominicana tiene que seguir haciendo para que la educación en nuestro país pueda mejorar. La educación y la mejoría de la educación, que supuso un primer paso de una mayor inversión en este sector, no se limita solo a la construcción de aulas o a que en los centros educativos del país se disponga del desayuno y del almuerzo escolar. Esa es una primera parte. Lo más importante es que se puedan dar la cantidad de horas que se tiene que dar de clase y que los estudiantes la puedan recibir, pero al mismo tiempo que estas horas de clase sean horas de calidad. Pero para recibir la cantidad de horas necesarias, que se habla de alrededor de un promedio de 1000 horas durante un año escolar, se requiere el concurso y ese compromiso de las familias, de los estudiantes, de las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, para que los jóvenes puedan asistir, para cumplir con esa parte de la cantidad de horas necesarias. ¿Por qué insistimos con esto? Bueno, porque se ha evaluado en distintas partes del mundo que avanzar en materia de educación o tener un buen sistema educativo está asociado con la cantidad de horas que los niños reciben de clase durante un periodo escolar. Así que uno espera, Amelia, que el día de hoy, ahora que dentro de unos minutos ya en algunos centros educativos se abrirán las clases, que los padres estén preparando a sus niños para enviarlos a las escuelas, para cumplir con ese compromiso. El otro compromiso tiene que ver con el tema de la calidad, porque no solo se refiere todo los desafíos y los retos de calidad en materia educativa a una determinada cantidad de horas, sino que a que sean horas de calidad. Y las horas de calidad en la docencia tienen que ver mucho con el personal docente, con los maestros, con los profesores en los distintos centros educativos en el país, y con el tema de quienes están dirigiendo estos procesos a nivel del territorio nacional. Y en ese sentido hay dos esfuerzos que se llevan en estos momentos que uno esperaría que el Ministerio de Educación pueda cumplir de manera adecuada con ellos, y que estos esfuerzos cuenten con el apoyo de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Y cuáles son estos esfuerzos que se llevan a cabo? En primer lugar, el tema de la evaluación de desempeño de maestros y de maestras en todo el territorio nacional, de los 80.000, 90.000 maestros que existen, que esa evaluación de desempeño va a determinar quiénes están en capacidad efectivamente de brindar las clases, las docencias que se requiere en el país en estos momentos, qué exigencias en materia de capacitación para los docentes existen en el país, quiénes tienen que ser reemplazados, porque eso también tiene que determinarlo la evaluación de desempeño. Pero esto es un ejercicio que tiene que hacerse y tiene que hacerse de la manera adecuada. No puede ser un solo cumplimiento de requisitos para cumplir con una meta que está establecida. En segundo lugar, y es un anuncio que hizo el Ministerio de Educación hace un tiempo, es el tema de la designación de directores a nivel de regiones y de distritos escolares. Estamos hablando de 18 directores regionales
y creo que más de 100 directores a nivel de distritos escolares que tienen bajo su responsabilidad la coordinación, supervisión, gestión a nivel de regiones y distritos de las distintas escuelas. Este proceso de designación que ya el Ministerio de Educación ha indicado que se van a elaborar ternas, se va a hacer a nivel nacional, ha sido criticado y ha sido cuestionado por la ADP y directivo de la ADP, y uno no termina de entender por qué ese cuestionamiento, porque una de las cosas en las que se debe avanzar en materia educativa en la República Dominicana es que sea mediante el concurso y la competencia que los cargos al interior del Ministerio de Educación y sobre todo en lo que tiene que ver con directores regionales y distritales se asignen, y no la asignación política que lamentablemente ha existido en el país, en el Ministerio de Educación a lo largo de nuestra historia. Y yo creo que se está intentando hacer un esfuerzo para romper con esto, de despolitizar la actividad educativa en la República Dominicana, y ese esfuerzo tiene que contar con el apoyo de distintos sectores, y habría que ver si efectivamente se garantiza y los distintos actores empujan a que sea así, que los directores regionales que entren y los directores a nivel de distritos que entren en el sistema educativo dominicano, en el sector educativo, se haga en función de mérito, en función de la competencia que tienen estos profesores y estos maestros, y no en función de favores políticos como se ha acostumbrado en nuestro país. Es importante que la Asociación Dominicana de Profesores dé seguimiento a cada uno de los pasos que se están dando desde el Ministerio de Educación para cumplir con el pacto educativo. Lo que sorprende es que, por un lado, desde el Ministerio de Educación se diga que cada una de estas acciones se discute con la ADP y que posteriormente la ADP reaccione públicamente indicando que no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Algo pasa con ese supuesto diálogo que parece no ser efectivo en la misma medida en que se producen estos roces y estos choques a nivel público. La ADP, con relación a este punto que acabas de mencionar, ha indicado que lo que le llama la atención es que se llame a concurso para sustituir personas que o no han sido canceladas o que se supone que están en una posición en medio de un proceso de evaluación y que no han sido destituidas. Por tanto, piden que haya una aclaración con relación a ese tema y parece ser un punto válido. Lo que sería cuestionable es que no estén de acuerdo con que haya un procedimiento de concurso para seleccionar puestos como estos, porque precisamente de eso se trata, de que llegue lo mejor a cada una de las posiciones que están vacantes en el sistema educativo y que haya un proceso de evaluación eficiente. Está por verse qué va a ocurrir con la evaluación de desempeño de los maestros. De esta evaluación va a depender van a depender los incentivos que se podrían aplicar a unos y otros, y también se podrían detectar las debilidades que pueden tener algunos docentes. Ya vimos que la Asociación Dominicana de Profesores también cuestionaba este proceso y decía que no se había implementado de manera adecuada. No podemos seguir tropezando con cada uno de los pasos. Es importante también que se discutan temas, que se llegue a consenso con relación a algunos de esos aspectos que son sumamente relevantes, sobre todo el tema de la evaluación de desempeños, porque creo que todos tenemos que estar interesados en que a las aulas de nuestros niños y niñas lleguen docentes debidamente preparados y que el amiguismo no prime. Si lo que se necesita es un fortalecimiento de su preparación, si hay personas que no están en el nivel adecuado para continuar impartiendo docencia, eso tendría que planteárselo tranquilamente el Ministerio de Educación, y la misma Asociación Dominicana de Profesores debe estar preparada para ello, para que incluso se pueda detectar que haya algún docente que no está en el nivel de preparación adecuada. Y por otro lado, si hay posibilidad de fortalecer las capacidades de esos docentes, que esa evaluación de desempeño así lo determine. Pero ese tipo de confrontación permanente a través de los medios de comunicación, cuando por otro lado el discurso es que todo se hace de manera consensuada,
por lo menos nos tiene que llamar la atención. Tú sabes que hay un aspecto al que tú haces referencia, que es el tema de que ha alegado la ADP, de que los cargos de directores no están vacantes, o por lo menos gran parte de ellos, porque hay algunos que sí lo están, que no tienen a un director, ya sea regional o ya sea distrital. Una de las cosas que alegaba el día de ayer el ministro de Educación en unas declaraciones públicas que hizo en un programa radial es que los cargos de directores regionales y distritales son cargos de libre nombramiento, es decir, que no están vacantes, pero siempre están a disposición de la designación por parte del ministro de Educación, y que hasta ahora la práctica había sido que cada vez que cambiaba un ministro se designaba nueva vez a los directores regionales y a los directores distritales, y que hay una intención por parte del ministerio, con el acompañamiento de distintos actores, de que esto no siga siendo así, que no dependa de la voluntad o la disposición única y exclusiva del ministro, sino que mediante un mecanismo de concurso se puedan designar a aquellos profesores o maestros que tengan condiciones para ser directores en estos ámbitos, ya sea a nivel regional o distrital, y sobre todo aquellos que tienen la competencia para hacerlo, el mérito para asumir estos cargos. Yo creo que eso es importante, y la ADP no se puede oponer a un esfuerzo de esta naturaleza, y sobre todo teniendo en cuenta que un concurso de este tipo para designar las ternas evaluaría o tomaría en cuenta o abriría la participación de todos los maestros y las maestras del país que se sienten en condiciones para asumir ese cargo. Pero es importante que para que este año escolar se desarrolle de manera adecuada, no existan obstáculos, porque mi preocupación está en el sentido de que este punto se pueda constituir en un obstáculo para que no se avance durante este año en el proceso de educación, y sobre todo para que no se avance en asumir los desafíos que en materia de calidad tiene el sistema educativo en la República Dominicana. Bueno, y por otro lado, el Ministerio de Salud Pública indicó ayer que unas imágenes, unos videos que se convirtieron en virales durante el fin de semana relacionados con el embotellamiento y envasamiento de agua, no se corresponden con imágenes de la República Dominicana. Así lo indicó Karina Mora, que es la directora de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, la DIGEMAPS, indicando que a través de sistemas informáticos pudieron rastrear estos videos, y estos videos se corresponden con imágenes de situaciones que ocurrieron en, por lo menos uno de ellos, en Nigeria, África, y el otro video también aparentemente se corresponde con una zona de África, hay una situación que se da en África. Eso es importante porque, bueno, se puede comprender que el ciudadano común, el ciudadano que sigue nuestros medios, el público en general, ante una situación como la que se revelaba en estos videos, mostraban en este momento estaban, por ejemplo, empaquetando el agua y en esta imagen, cuando el video corre, usted se da cuenta que las botellas de agua están tiradas en el piso, que la están como limpiando para poder entonces envasarla. En algún momento se indicó que estas imágenes se correspondían con una zona de nuestro territorio, se llegó a hablar incluso hasta de Barahona, y se atribuía a ciudadanos de origen haitiano esta práctica. Para muchas personas el tema era la inquietud que podía generar el hecho de que se estuviera distribuyendo agua que no estaba ni debidamente tratada, ni por fuera ni por dentro, ni la que estaba dentro había garantías de que fuera agua realmente potable y de consumo adecuado para los ciudadanos, y tampoco el manejo que se veía, son por lo menos 2 videos, el manejo que se veía de la manera en que estaban siendo embotellados, todo manipulado de manera inadecuada, también indicaba que las condiciones sanitarias no eran recomendables para garantizar que quien consumiera esa agua iba a estar bien de salud. Entonces, dicho esto, se puede comprender que la sociedad, en sentido general, el ciudadano, se inquiete y le pida a la autoridad que investigue y que determine si eso es aquí y que haya sanciones. Pero por otro lado está la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación
de identificar las fuentes. De igual forma, solicitar a las autoridades que investiguen este tipo de temas, pero llama la atención que algunos medios llegaron incluso a decir que se dice que viene de tal... No, entonces... Quizás este es un reclamo también a quienes hacemos información, quienes trabajamos con las noticias, porque la razón por la que mucha gente está ahí del otro lado de la pantalla viéndonos es porque se supone que a nivel profesional tenemos una formación que nos indica que tenemos que acudir a las fuentes originales y que debemos contrastar nuestros datos. Y no se puede contribuir con la desinformación, no se puede contribuir con la mala información, no se puede contribuir con proliferar las noticias falsas. Incluso en algunos casos se usa el argumento de, bueno, circula por ahí y se dice que... Creo que tenemos que tener mucho cuidado porque para el ciudadano que anda leyendo rápido, él se dice... no le importa nada, lo considera una afirmación, sobre todo de un medio ya formal, estructurado, como es este, por ejemplo. En que la gente tiene confianza en ello. Entonces, tenemos la responsabilidad, y quizás este es un llamado para todos los que hacemos periodismo y aquellos que trabajan como comunicadores en los diferentes espacios, ya sea audiovisuales o en la prensa escrita. Este es un ejemplo de otras situaciones que se han presentado recientemente. Ahora con la nevada de Estados Unidos, volvieron a circular imágenes de accidentes de tránsito que habíamos visto hace 2 años. Con las inundaciones de Puerto Plata y de la zona norte ocurridas durante las tormentas Irma y María, se divulgaron imágenes y se convirtieron en virales, imágenes que no se correspondían con ese fenómeno, sino que estaban relacionadas con las inundaciones del año 2016, o tiembla la tierra y te mandan una imagen del hundimiento de un terreno, que ya hay algunas incluso que uno se las sabe. Entonces, al medio de comunicación formal no le luce, ni siquiera para ganar audiencia, comenzar a enviar y colocar en sus redes los mismos videos diciendo hay que averiguar de dónde viene. Yo creo que tenemos una responsabilidad que va un poquito más allá para evitar incluso generar pánico. Una cosa es contribuir precisamente con que si este tipo de situación se está dando en el país, que se divulguen las imágenes y se diga de dónde viene y cuál es el agua que la gente no debe consumir. Ese debe ser el papel de los medios. Pero primero debemos identificar la fuente. Hay algunas herramientas que podemos compartir con ustedes. Incluso conversaba ayer con un especialista en tecnología que nos dio unas orientaciones muy fáciles. Isaac Ramírez nos decía que una forma en la que usted puede identificar el origen de una imagen, ya sea un video o una fotografía, y que usted lo pueda hacer en su casa, es haciendo una fotografía, ya sea en su teléfono o dentro de su computadora, lo que conocemos como un print screen o una foto de la pantalla de ese video, en una imagen que se vea nítida. Y después usted entra a Google, podría ser, y se va a una dirección que se llama image o image.google.com. Y ese link te permite subir esa foto. Y lo que hace Google es que empieza a rastrear en toda su base de datos dónde puede estar ubicada esta imagen, ya sea si una fotografía o un video, incluso si es una noticia, te la baja y eso te ayuda a por lo menos identificar de dónde vino la fuente original, y digamos que es una herramienta que se pone a disposición de todos ustedes, de nosotros como periodistas, pero de usted como ciudadano que está escuchándonos en este momento. Es muy fácil, image o image.google.com, y te permite rastrear y tal vez identificar cuál fue la primera vez que se publicó esa imagen o esa fotografía. Y es muy importante esto porque con las redes sociales, la proliferación de las redes sociales, el uso de los teléfonos inteligentes, de la internet en términos generales, pues muchas informaciones falsas, muchas informaciones de esta naturaleza circulan, videos, audios, fotografías, etcétera, etcétera. Y es importante en casos de este tipo, ante
de reproducirlo como suele reproducirse, porque este video al que tú haces referencia y al que ayer se refirió el Ministerio de Salud Pública, se hizo viral, como también, no sé si escuchaste algunos audios que se hicieron virales, sobre todo en la zona sur del país, antes de ayer y el día de ayer, que hablaban de contaminación de agua por parte de ciudadanos haitianos también. Entonces, este tipo de información falsa, como tú señalas, y es muy importante la información que da, pueden comprobarse muy fácilmente a través de distintas herramientas o de distintas aplicaciones, y esta de Google quizás es la herramienta más fácil que se puede utilizar, pero hay mecanismos que permiten poner en evidencia, antes de reproducir una información, sobre todo estas informaciones que son alarmantes, que tú desde el principio te das cuenta que es una información que tú dices, wow, pero muy preocupante la situación. Y antes de difundirla, pues verificar como ciudadano y sobre todo, y estoy muy de acuerdo contigo, en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. La lucha, la pelea o la competencia por la primicia no debe llevar a que los medios de comunicación se hagan partícipes y reproduzcan este tipo de información de noticias falsas. Y te lo digo porque la primera vez que yo vi ese video, el video de las botellitas, fue de un medio de comunicación formal en sus redes sociales que lo reprodujo. Y bueno, y como procedía de este medio de comunicación, uno comienza a dudarlo. Pero hay que tener muy en cuenta este tipo de noticias falsas ahora con el tema de las redes sociales. Y en segundo lugar, en algunos de estos temas, porque tú hablabas de que este tipo de noticias falsas se ha dado en distintas áreas, que tienen que ver con situaciones de fenómenos naturales, situaciones políticas también, porque yo recuerdo con lo de Barcelona cómo salió información y fotografía, por ejemplo, de situaciones que no necesariamente se dieron el día en el que se estaba en el referéndum en Barcelona, si se da en situación política, en situación de fenómenos naturales o en situaciones de esta naturaleza. Si vemos estos dos últimos casos del video de las botellitas de agua o los audios que tienen que ver con la contaminación de agua, tienen un factor en común y es la supuesta participación de ciudadanos haitianos. Y esto pudiera también estar correspondiendo o respondiendo a una campaña deliberada por parte de grupos que se han caracterizado por eso, en base a la especulación, en base a la manipulación y en base a la falsedad, tratar de confundir a sectores del país, a dominicanos y dominicanas, y a haitianos y haitianas, para aumentar los niveles de confrontación y los niveles de odio en la sociedad dominicana. Y hay que tener cuidado con este tipo de campaña de grupos de manipuladores y de tergiversadores de la verdad que apelan a estos recursos para incrementar el odio y la falta de entendimiento y no ver la realidad de una situación que está ahí con la migración, que tiene otras causas y otros aspectos que tienen que ser abordados y están muy relacionados con el tema económico. Bueno, y el tema del narcotráfico, continuamos dando seguimiento a la detención de Bienvenido Guevara, alias Maconi, un individuo que ha sido ligado a varios casos de narcotráfico desde el año 96 en nuestro país. Se le vinculó incluso con Florian Félix y ha resultado beneficiado en múltiples ocasiones o con un descargo, porque las autoridades no han encontrado sus vínculos directos con alguno de los casos por los que fue sometido a la justicia, o con penas bastante leves después de que se le vinculó con el reconocido narcotraficante dominicano Quirino Ernesto Paulino Castillo. Fue extraditado hacia Estados Unidos, después se decide no acusarlo en el Distrito Sur por el caso de Quirino, porque supuestamente ya se había abierto un proceso en República Dominicana con relación a este tema. Lo trasladan a Puerto Rico por otro tema, por otro cargamento
de drogas y al final lo condenan a 72 meses de prisión, cumple 5 años, lo liberan meses antes, casi un año antes de cumplir su condena completa por buena conducta y nos lo envían a República Dominicana. Lo que aparenta es que este señor no ha parado sus actividades delictivas y ha estado vinculado al narcotráfico desde el principio. Y las autoridades dominicanas parece que no le han perdido la pista o no le han perdido el rastro, porque precisamente el registro y el rastreo de sus llamadas telefónicas, se habla de hasta 50 llamadas telefónicas que fueron intervenidas a él y a otros detenidos durante esta semana, fue lo que permitió que las autoridades dominicanas pudieran detectar un cargamento de 1.700 kilos de cocaína que se encontró en una embarcación llamada Caluba, que venía a República Dominicana con destino hacia Puerto Plata y que a través de la intervención de las autoridades dominicanas, tanto de la Armada como de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de efectivos estadounidenses que trabajan también en esta área, decidieron mover el barco, que es un barco que se supone que transporta combustible hasta nuestro país, lo movieron hacia el puerto de Sanssouci. Hoy, en la primera plana del periódico Listín Diario, se indica que la autoridad portuaria dominicana identifica que el barco Caluba, ahí bien, perfecto, que Caluba hizo hasta 8 viajes en el año 2017 hacia República Dominicana. Pocos datos son los que se ofrecen con relación a este punto, porque las autoridades solamente indican que el barco estaba siendo contactado o representado en nuestro país por una empresa llamada Codonave, que es una corporación dominicana de navieras, algo así es como aparece a través de las redes sociales, a través de la internet, Compañía Dominicana de Navegación, ese sería SRL, pero no tiene página web, no es una compañía que tenga más información. Los únicos datos que he podido encontrar sobre Codonave es que también estuvo vinculada con algunos de los barcos que estaban aparcados en el Osama y que fueron removidos por el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado cuando hacía la limpieza o iniciaba el proceso de limpieza de este río. Dato importante sobre este dato que publica hoy el Listín Diario, que habría que ver si este barco siempre trajo combustible o si en esos 8 viajes supuestamente para traer combustible, ¿no? Es un barco de combustible cuya capacidad incluso es bastante limitada, según lo que se indica en este reporte. Es un buque que no tiene gran capacidad de almacenamiento, se habla de una capacidad mínima de hasta 100.000 galones de combustible, básicamente. Las autoridades sí pueden detectar que cada uno de esos buques supuestamente fue revisado, como establece la ley. Hay una comisión que, según lo que dice la Autoridad Portuaria Dominicana, está encargada de revisar cada una de las embarcaciones que llega a nuestro país y le corresponde a la compañía de contacto, a la compañía que lo contrata, entonces hacer los amarres o los arreglos del lugar para que el depósito de ese combustible llegue a su destino. Según lo que se indica en este reporte, Autoridad Portuaria también da a conocer que en este caso Codonave no sería propietaria del barco, sino que es la compañía que le contrata. Las autoridades lo que uno infiere es que estarían investigando los vínculos entre aquellos que están hoy en día sometidos a la justicia por el decomiso de estos 1.570 kilos de cocaína y quiénes serían sus enlaces en República Dominicana. Hasta ahora está detenido Ernesto Bienvenido Guevara, que es alias Maconi, junto con 2 individuos más, uno de ellos que ha sido vinculado y sindicado como el lugarteniente de Florian Félix para el año 96. A Maconi se le conocerán medidas de coerción mañana miércoles. Se pospuso el conocimiento de la medida de coerción el pasado fin de semana porque los abogados que los representaban entendían que el expediente depositado por el Ministerio Público es muy denso, lo que indica que las autoridades dominicanas
habían estado investigando a esta persona desde hace ya un buen tiempo. Cuando se habla del levantamiento de información en 50 llamadas telefónicas, te da una idea de que realmente había un seguimiento a estos individuos que aparentemente, mientras tanto, han estado no solamente beneficiándose del narcotráfico, sino que han estado viviendo de manera holgada. Recordemos que en el caso de Maconi fue extraditado de Estados Unidos y no se le decomisaron sus bienes. Su patrimonio se ha incrementado. Hay reportes hoy, por ejemplo, en el periódico El Día, que los recomendamos, donde se habla de los bienes de Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, y han estado disfrutando, entre comillas, de su patrimonio, aunque tenemos que recordar que quien se dedica a este tipo de actividades, si bien es cierto que ve incrementarse su fortuna, también tiene serias dificultades para vivir con libertad. Yo creo que eso es importante destacarlo, sobre todo para esos jóvenes que nos escuchan al día de hoy. El narcotráfico ha ido creciendo en nuestro país, pero así también se han ido incrementando los niveles de violencia, el sicariato, y quien se dedica a este tipo de actividad difícilmente puede disfrutar de sus bienes. No vive tranquilo, vive amenazado, tiene que cumplir con muchas reglas. Estamos hablando de trato entre mafiosos, entre personas que son capaces de matar por nada, y además es una actividad delictiva que obviamente afecta a la salud de miles de personas. No solamente se trata del intercambio comercial, que es irregular y que es inaceptable y que es violatorio de la ley, sino que también es una actividad delictiva que impacta la salud de muchísimas personas, en la medida en que la venta de estas sustancias narcóticas lo que hace es dañar un segmento importante de nuestra población. Es un doble daño y es importante darle seguimiento y ver hasta dónde se ha profundizado en esta investigación y cuáles podrían ser las consecuencias de un nuevo sometimiento a la justicia de Ernesto Bienvenido Guevara. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés. Volvemos.